el que es hacedor de todo, sobre el supremo Dios. No les voy a decir todavía el título, porque quiero hablarles primeramente de abrir con una introducción y voy a hacerles varias preguntas. Hablemos de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes la conforman? Hablemos del pueblo de Israel. ¿Quién lo conforma? Hablemos de los discípulos, los apóstoles. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, entonces lo primero, hablemos de la iglesia. 2 o 3 personas, no todos a la vez, pero hablemos de la iglesia. ¿Quiénes la conforman? Todos nosotros somos iglesia. Somos iglesia. ¿Y cómo somos nosotros? Diferentes. ¿Qué más? ¿Cómo nos vemos? Mirémonos. ¿Cómo nos vemos? Si conoce un poquito más la persona, ¿cómo la ve? Y no me vayan a pseudo-espiritualizar nada, porque ay, no, yo te veo muy linda, yo te veo muy linda, y por dentro pensando, si supiera, si supiera que yo sé. Entonces, con defectos, con virtudes, ¿qué más? Somos diferentes, que adoramos al mismo Dios, talentos, habilidades, dones, capacidades. Bueno, esa es la iglesia. Siempre nosotros decimos, o yo en particular, siempre comparo la iglesia como una clínica, como un hospital, como un puesto de salud, en donde viene mucha gente enferma, pierniquebrada, tuerta, manca, coja, inválida, con muchos dolores en el alma, en el corazón, que necesitan ser sanados. Esa es la iglesia, un grupo de personas necesitados de Dios, todos muy necesitados de Dios. ¿Quién era el pueblo de Israel? ¿Quién es el pueblo de Israel? Un pueblo escogido por Dios. ¿Para qué escogió Dios el pueblo de Israel? Para su gloria. Él dice, este pueblo he creado para mí, para que me dé la gloria a mí, para que me obedezca. ¿Ese pueblo le obedeció? No, fue terco, obstinado. Vio el poder de Dios a plenitud, vio los milagros portentosos que Dios hizo con él. Y ese pueblo no cambió, un pueblo rebelde, desobediente. A pesar de que el Señor le estipulaba punto a punto lo que debía hacer, no lo hacía. Un pueblo desagradecido, porque Dios lo liberó muchas veces de la esclavitud de varios imperios, pero nunca le agradó a Dios, nunca le obedeció, nunca le agradeció. De vez en cuando surgían personas que lo adoraban, ¿sí? Y de eso voy a hablar. Ahora hablemos de los discípulos de Jesús. ¿Cuántos tenía Jesús? 12 discípulos. ¿Quién recuerda algo de alguno? De Pedro, por ejemplo. ¿Cómo es que lo negó 3 veces? Que era muy impulsivo. ¿Qué más? De Tomás, que era mal geniado. Hablemos de Tomás. ¿Qué se dice de Tomás? Que era incrédulo, que tenía poca fe. Hablemos de Judas Iscariote. Lo traicionó. Ajá. Ambicioso porque era ladrón. Y a él le dejaron las finanzas. Las finanzas del ministerio. Bueno, ya hablamos de 3 grupos. De la iglesia, del pueblo de Israel y de los discípulos de Jesús. O sea, ahí estamos nosotros como iglesia. Personas todos necesitadas de Dios, tanto la iglesia como el pueblo de Israel y los discípulos de Jesús. Ahora sí les voy a dar el título. El título de este pasaje, de esta reflexión, se llama el remanente. El remanente. Sabemos y vemos que hay personas imperfectas, gente necesitada de Dios, enfermos del cuerpo, del alma y del espíritu, que creen en un Dios que los puede sanar, liberar, restaurar y usar. Nosotros somos parte de esas personas, de esa gente. Que existe un Dios, ¿cierto? Que estamos alabando hoy, que aunque estamos enfermos del cuerpo, del alma y del espíritu, sabemos que Él nos puede sanar, que Él nos puede
liberar, que Él nos puede restaurar y que también nos puede usar. Y yo quiero darle la honra y gloria a Dios, que a pesar de cómo somos, que a pesar de cómo ha sido el pueblo que Él escogió para su gloria, el pueblo de Israel, y a pesar de cómo fueron sus discípulos, Él los usó, Él los usó. Y es por eso que hoy estamos aquí, porque Dios siempre ha tenido un remanente. Generalmente nos enfocamos mucho en quienes conforman la iglesia y poco en quien la dirige, el Todopoderoso. ¿Sí? Porque nosotros casi siempre como líderes, como pastores, estamos bullando a la gente. No está haciendo esto, haga esto, vea, pero qué pensar de la iglesia dormida, acongojada, adolorida, y nos enfocamos en dele y dele, y ustedes, sí, señor, sí, señora, y salen desde el punto de vista del ser humano, la iglesia es imperfecta, pero nos olvidamos que quien es la cabeza de la iglesia es Cristo. Y a Él es que debemos darle la gloria. No es que como pastora yo no vea las debilidades de la gente y no me duela porque no hay compromiso, pero mi enfoque debe estar siempre en Cristo, que es el que puede usar a todos y cada uno de nosotros. Porque si me centro en nuestras debilidades, en lo que no hacemos, en lo que no somos, pues ahí voy a terminar amargada y termino como sierva de Dios, alejada, agotada. ¿Y eso es lo que quiere Dios conmigo? No. Dios quiere que yo le dé la gloria a Él, porque la iglesia también está puesta para la honra y gloria de Dios, porque ese es el propósito de la iglesia, glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Ese es el propósito nuestro. Y aunque yo no vea, porque eso es fe, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque yo no vea una iglesia comprometida, una iglesia avivada, yo lo debo creer. Porque quien es la cabeza de la iglesia es el que hace todo posible. Y yo debo trabajar con los que se disponen. Sean 2, sean 3, sean 20. Pero yo debo enfocarme en el que es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, Cristo. Entonces, familia, siglo tras siglo, generación tras generación, Dios se ha reservado un remanente fiel. Repita conmigo esa frase. No, desde acá, siglo tras siglo, generación tras generación, Dios se ha reservado un remanente fiel. Y tú y yo somos parte de ese remanente fiel. Si no fueran fieles, no estarían aquí. Por algo vinieron, aunque sea por religiosidad, aunque yo prediqué un tema de eso. Religiosos, legalistas o radicales. Nosotros debemos ser radicales, pero sea por lo que sea, yo le debo dar gloria a Dios porque ustedes están hoy aquí y le doy las gracias a Él por haberlos traído y por haber dispuesto sus corazones. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Filipenses 2:13. Quien lo tenga puede leerlo. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Dios. Entonces, ¿quién los trajo aquí? Dios. ¿Quién lo motivó a usted a venir? Dios. En otra versión, yo quiero que por favor me lean ahí en la Nueva Traducción Viviente o en la que tengan, diferente a la Reina Valera 1960, que fue la que yo leí. Duro, mi princesa. Dios trabaja en nosotros. Él está trabajando en nosotros. Él está haciendo una obra en nosotros. Y nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Lo único que nosotros debemos hacer es tener un corazón dispuesto. Pero Dios es quien produce el querer como el hacer. Ahora sí vamos al pasaje central. Primero de Reyes 19 del 13 al 21. Primero de Reyes 19 del 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Ojos abiertos, oídos despiertos. Segundo de Reyes 19. Primero de Reyes. Así están oyendo. Bueno, ya lo tienen todos. Amor, perdón, papito, allí hay una cosa que no me deja leer el pasaje ahí en el computador. Gracias, mamita. Bueno, todos leamos en silencio. Yo voy a leer
Ustedes van siguiendo la lectura en la versión que tengan. Yo voy a leer en la Reina Valera 1960. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová. Y le dijo, aquí dice, y le dio Jehová, pero debe ser, dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este es un pasaje que creo que ustedes lo conocen muy bien, pero es un pasaje que nosotros puede que ya hayamos leído muchas veces, pero que a veces como que no nos detenemos a pensar, como a meditar en qué es lo que nos está hablando la palabra de Dios. Ahí se habla de un profeta. ¿A qué profeta se refiere ese pasaje? Al profeta Elías. ¿Qué pasaba con ese profeta? Él se había encuevado. Él llegó a la cueva producto de una depresión que le dio, porque él había matado 450 sacerdotes de Baal, el dios que estaban adorando Jezabel y su esposo Acab, el pueblo de Israel. Ese es el Dios del pueblo de Israel, pero ellos estaban adorando ese Dios, un Dios falso, un Dios que no debían adorar. Y en ese celo que tenía Elías, que era parte de ese remanente fiel, mató a 450. Pero imagínense si uno matara a una persona, ¿cómo se siente? Terrible. Ay, no, yo no quiero ni pensarlo. ¿Cuánta gente habrá matado a alguien sin querer? Porque si tiene carro, esa persona pasó en bicicleta o qué sé yo y se le atravesó y usted, aunque no quería, lo mató. Y uno debe sentir un dolor muy grande. Y a mí me da pesar matar esas babosas que se me comen mis matas. Pero, familia, él mató 450 de una. Claro que se sintió muy deprimido, se fue a una cueva, hasta que el Señor llegó a él en un soplo apacible y le dice: Elías, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Volvamos otra vez, amor. ¿Me pones la nueva traducción viviente, por favor? Ya la leí en la Reina Valera. Primero de Reyes 19:13. Bueno, mi princesa tiene allí también. Léelo y luego lo leo yo. 19:13. Hasta allí, mamita. Dice que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios tiene todo bajo control y a veces a nosotros se nos olvida eso y por eso nos enfocamos mucho en nuestro ser y en el ser de los demás. ¿Qué hice, qué no hice? ¿Qué hizo el otro, qué no hizo? Está haciendo mal. Y uno en la introspectiva, uno vive acusándose, dándose golpe de pechos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa.
y se olvida de esa obra que Jesús está haciendo en nosotros. No debemos olvidarnos de esa obra que Él está haciendo, porque eso es ventaja para el diablo, es una puerta abierta. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Apropiarnos de ella, apropiarnos de la promesa que Él nos ha dicho que somos su pueblo, su nación santa, somos real sacerdocio. Pero algo hay en nosotros y es el poder del Espíritu Santo y el producir de Dios que coloca en nosotros el querer como el hacer. ¿Somos perfectos? No. Yo les pongo a hacer una lista de todos sus pecados y no hay cuaderno que le alcance, ni de 100 hojas. Y le pongo a hacer una lista de todas sus virtudes, habilidades, capacidades, destrezas. Y dice, ay, ¿yo para qué soy buena? Yo le preguntaría a mi amor, ¿y tú qué me ves bueno? Porque en eso somos expertos. ¿Quién hace eso en nosotros? El diablo. Porque el Señor en su palabra dice que nosotros a sus ojos somos de gran estima. A los ojos de Dios, ¿cómo somos? De gran estima. Somos honorables. Para Él somos honorables y nos da la seguridad. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy tu Salvador. Él es el que hace de nosotros su remanente fiel. No somos nosotros en mis fuerzas, en lo que yo pueda hacer. Y triste por lo que no hice. Es seguir adelante, levantarme y decir, Señor, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno, Señor? ¿En qué te puedo servir? Y el Señor, dije, mi hijita, pantier es tarde. Hágame esto, esto y esto. Familia, leyendo esto en Primero de Reyes, que siempre, ¿qué podemos concluir? Que Dios siempre tiene todo bajo su control y un plan para cada uno según su propósito. Él nos hace conscientes de la condición en la que estamos. Eso fue lo que le dijo el Señor a Elías. Lo hizo consciente de dónde estaba. Le dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Se puso a la puerta de la cueva. ¿Dónde estaba Elías? En una cueva. ¿Feliz? No, estaba redeprimido, llorando, queriendo morirse. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y cuando el Señor le pregunta eso, él contesta lo que está sintiendo en su carne, en sus fuerzas, y creyéndose la última Coca-Cola del desierto. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ay, pobrecito yo soy el único que salva la patria. ¿Cuál? Si no somos nosotros, Dios usará a quien quiera, hasta las piedras. Pero creerse uno, lo único no. Él respondió en su carne, en su humanidad, como venimos nosotros. Él mostró su necesidad de tener conexión con Dios. Él mostró ahí que no tenía una buena relación con Dios cuando contestó. Aunque a él le parecía, ¿cierto? Porque dijo, he sentido un vivo celo por tu causa, porque se ha alejado, porque el pueblo tuyo, mira, en dónde está. Y yo podría decir igual, cada uno de ustedes, Señor, yo no vuelvo a esa iglesia. Un poco de gente hipócrita, mentirosa, engañosa, miren lo que hacen. Uno podría decir, Señor, pero es que uno les dice, les repite y nada que arrancan, nada que hacen. Y solo yo es que estoy honrándote. Solo yo es que te alabo. Yo sí que celo tu nombre, Señor. Yo que voy a ir a esas procesiones, a adorar imágenes. No, yo, Señor, lo que haya en Semana Santa para hacer voy. Vigilia, alabanza. Eso sí, si me pierdo la vigilia, voy porque voy. Así sea el sábado o el domingo. Creyéndose uno, no. Y sigamos
Sigamos la lectura. Dice el 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en mi lugar. ¿Qué le mostró el Señor al contestarle eso? Que Él sabe todo, que Él tiene todo bajo control. Dios sabía que Él había matado en su vivo celo por Él, que Elías había matado 450 y todas las obras portentosas, porque uno de los profetas que más milagros hizo fue Elías. Dios sabía eso, pero lo ubicó en su realidad y le dijo, tranquilo, sigue haciendo lo que yo te encomendé que hicieras. Tú tienes que seguir haciendo lo que yo te traje a este mundo. Tú tienes un propósito, yo tengo un plan contigo y todavía no ha acabado ese plan. Entonces hazme el favor y vuélvete camino a Damasco y haces esto y esto y esto para lo que yo te preparé. Entonces lo ubicó, el Señor ubicó a Elías. ¿Y qué le tocó a Elías? Pues seguir haciendo lo que le tocaba. Él no era el único, pero tenía que hacer una labor que Dios le había encomendado. ¿Cuál era? ¿Ir a qué? Él tenía que ungir a Hazael, rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo como el profeta que lo iba a suceder a él, porque ya le estaba diciendo el Señor, mi hijito, me lo voy a llevar. Entonces usted tiene que buscar un reemplazo. Y ese reemplazo es Eliseo. Tenía planes. Ayer le dijo, a 2 naciones tienes que ungirle rey. A 2 naciones debes ungirle rey. Y a ti mismo debes ungir un sucesor. Esa es la labor de este varón. ¿Cuál es su labor? Usted quejándose porque es el único, porque es la única que sí hace la voluntad de Dios al pie de la letra. Y los demás, bailas. No, Dios hace con todo lo que quiere. Ya acabamos de ver que Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Será que Él no sabe cómo está uno patulequeando? Pero aún así lo usa. Si el Señor se hubiera centrado en todos los defectos que tenía Pedro, no le hubiera delegado una función. Porque uno dice, ese Pedro tan sanguíneo. Y contestaba, decía y hablaba cuando no debía. A mí me da mucha risa de Pedro, porque, porque Pedro dice, cuando el Señor dice que tiene que ir a cumplir una labor y que tiene que ser crucificado, que tiene que morir, dice, Señor, no lo hagas. No, ¿cómo se te ocurre eso? Y entonces dice el Señor, apártate de mí, Satanás. Pobrecito, y él ve sanguíneo, ¿cómo se sentiría de triste? Cuando van a lavar los pies, Señor, no, a mí no me laves. ¿Cómo se te ocurre? Como diciéndole, tú siendo Dios, tú siendo el Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Si no te lavo, si no lavo tus pies, si no te lavo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y digo, ay, entonces láveme todo, Señor, báñeme. Cuando se tiró es que él era espectacular en su temperamento. ¿Se acuerdan cuando dice, Señor, si tú eres, manda que yo ordena que yo pueda caminar sobre las aguas? Y se va caminando. Cuando ve que están dando, ¡pum!, se cae. Era un hombre, pero tan lindo, que Dios lo usó y él entendió su propósito en la vida. Puede que nosotros seamos como Pedro o como Tomás, incrédulos, pero crean. Yo creo que Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, usted dispóngase y deje que Dios obre. La obra no es de Él. ¿La iglesia de quién es? De Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, familia, yo hoy con esta predicación quiero simplemente animarlos. Generalmente yo doy temas de motivación, de animar, aunque dentro de ellos exhorto, pero mi deseo es que usted se crea lo que Dios dice que es, que nos creamos lo que Dios dice que somos, honorables, de gran estima,
y que le sirvamos de corazón sincero, que hagamos lo que Él dice, no por obligación, no porque me toca, no porque lo aprendí desde chiquitica, de chiquitico a congregarme, no, es porque Dios ha hecho una obra tan grandiosa en mí que lo mínimo que yo puedo hacer es agradarlo con mis intenciones, con mis actitudes, con lo que digo, con lo que pienso. Eso es. Y sigamos. Se creía Elías el único, pero el Señor le dijo, no, tú tienes que seguir haciendo la tarea y no eres el único. El 17, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y ahí hay como tres representaciones en esos pueblos. El pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Siria, que era un pueblo pagano que representa al mundo sin Dios, y el sacerdocio, el ser profeta, representado ahí por él y por Eliseo que lo iba a suceder, ¿cierto? Bonito. Bueno, dice en el 18, y yo haré que queden en Israel. ¿Qué le pasa a mi bebé? Quiere que la mamá lo cargue. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cómo se sentía Elías? Él creía que era el único. ¿Cuánto se había reservado Dios? 7,000. El pueblo estaba en desobediencia. Se había vuelto hacia la idolatría. Pero de entre todo ese pueblo habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ese Dios falso, ni lo habían besado. No habían besado su imagen. Si ellos no habían doblado sus rodillas ante ese ídolo, si no lo habían besado, ¿a quién estaban adorando? ¿A quién eran fieles? A Dios, al incomparable Dios de Israel. ¿Y eso no les parece maravilla? A veces nosotros nos sentimos como Elías, que somos los únicos. No, siempre a donde usted vaya va a encontrar un remanente fiel, porque es que la cabeza de la iglesia no somos nosotros. La cabeza de la iglesia es Cristo, y a Él es que le debemos dar la honra y la gloria, siempre creyendo en Él, creyéndole a Él, siguiendo la labor que a cada uno de nosotros Dios nos ha encomendado. ¿Qué le ha encomendado Dios a usted? Pues hágalo, porque Pedro, y vuelve Pedro en sus andanzas, cuando el Señor le dice que apaciente sus corderos y sus ovejas, que las apaciente y las pastoree, y allá atrás estaba Juan, de lejitos, oyendo, siguiendo, y llega el otro y mira, y dice, ¿y este qué? Siempre uno mirando a los demás. Usted haga lo que Dios le dice que debe hacer y hágalo bien. De los demás, Dios se encarga. Porque el Señor le contestó muy educadamente, pero en otras palabras, ¿y a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Entonces, familia, hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios nos hace entender su plan y su propósito. Él le hizo entender su plan y su propósito a Elías, lo que debía hacer. Nos permite saber que no somos los únicos que buscamos y tratamos de hacer la voluntad de Dios. Hay otros. En el versículo 19 en adelante dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dios sabe lo que hace. ¿Usted lo cree? Yo sí. Hace mucho rato dejé de angustiarme y de preocuparme cuando comenzábamos mi esposo y yo solos en las reuniones, en donde quiera que hemos estado. Solos. Y a veces nos quedábamos solos, él y yo. Eso era angustiante, qué tristeza, uy, pero la gente que dura de corazón y uno la enristre. No, Dios siempre tiene un propósito con todo.
Así no compartimos nosotros con las 4 leyes. Como dice la primera ley, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Uno se lo dice a la gente y quiere que la gente lo crea, pero uno no se lo cree. Dios nos ama. Él tiene un plan maravilloso para nosotros. Hay una canción que dice, para esta hora he llegado, para este tiempo nací en tu propósito eterno. Yo me vi. ¿Usted se ve en ese propósito? Sí, nos tenemos que ver en ese plan, en ese propósito, porque es que la cabeza de la iglesia es Cristo y Él sabe lo que está haciendo. ¿Hay que orar por avivamiento? Sí, yo oro todos los días que Dios nos avive como iglesia y que nos ponga a marchar como debe ser, bien concertadamente, como su ejército, porque así también lo cantamos. Somos el ejército de Dios y con su poder vamos a ganar. Nuestras armas no son carnales, en nosotros su espíritu está y caerán. ¿Quiénes caerán bajo nuestros pies? Todos los enemigos del Señor. Y decimos vencedores, vencedores somos en Cristo, vencedores por su poder. Pero eso no pasa de repetir una canción y ya, tenemos que apropiarnos de ella. Porque la cabeza es Cristo y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Eso es lo que le debemos pedir, Señor, que yo pueda hablar con denuedo de ti, yo pueda hablar con denuedo de ti. Y voy a leerles Isaías 11 del 1 al 16. Saldrá una vara del tronco de Isaí, vástago retañará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y dice, y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Sigamos. Bueno, siga, Pauli. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cría del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. Dejemos hasta ahí. ¿De quién se está hablando ahí? ¿Cuál es ese retoño? ¿Cuál es ese vástago que va a reinar por siempre? De Jesús. Él siempre ha existido, Él siempre existirá y Él siempre seguirá reinando. Los planes de las naciones pueden hacer lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pueden escribir lo que quieran, pero por encima de los planes de Dios están los planes. Por encima de los planes de las naciones están los planes de Dios. ¿Cuáles van a prevalecer? ¿Los planes de las naciones, los planes de la gente o los planes de Dios? Bueno, váyanse tranquilos, creyéndole al Señor, porque eso es cuestión de fe. ¿A nosotros qué nos falta? Fe, para apropiarnos del poder que hay en nosotros. Nos hace falta fe, nos hace falta creerle más a ese Dios que todo lo puede, para quien no hay nada imposible. Yo llevo unos días de una angustia, de un dolor en el alma, pero eso no me puede detener y eso no detiene la iglesia.
Cuestión mía si le creo o no le creo a Dios. Y eso es cuestión de cada uno. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? Podemos encuevarnos, deprimirnos y llorar y no salir de ahí. O escuchar la voz de Dios que me dice, Elizabeth, ¿qué haces aquí? Mijita, es que a usted no se le ha acabado la tarea. Ay, es que tengo una pena moral, Señor, no me quiero levantar. Ah, es que, y puede uno darle. No, mijita, coja su camino. Ya le falta hacer esto, esto y esto y esto. Hágalo. Eso es lo que nos toca a nosotros. Colosenses 1 del 15 al 23. En la nueva traducción viviente, el título que hay ahí me encanta. 1 del 15 al 23 para que acabemos. Cristo es supremo. A ver todos, Cristo es supremo. ¿Quién es supremo? Cristo. Cristo es supremo. Vamos a leer. Amor, me lo quitaste. Es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Es que la palabra de Dios es tan bella, lástima que uno se quede solo en eso, en decir que es bella. Sigamos hasta el 23. Bueno, esa cosa se demora. Voy a buscarla acá. Sí, se demora mucho en voltearla porque es hasta el 23. Bueno, le leo acá. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Eso no es una esperanza maravillosa, familia? Todo fue creado por él y para él, todo es de él y él sabe lo que está haciendo. Entonces, simplemente hagamos lo que dice aquí en el 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Se predica solo aquí en este lugarcito? No. Eso hay un montón de iglesias de sana doctrina en donde a esta hora también se está hablando del mensaje de salvación. En todo el mundo. Así sea una persona escondida y con temor de hablar de él, pero lo está haciendo. Son parte del remanente fiel. Donde usted menos se imagina, allá hay alguien que es parte de ese remanente fiel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar concertadamente y trabajar como Dios quiere que lo hagamos, con ganas, como dirían en la costa, con perrenque, con ese deseo en el corazón de glorificar a Dios, hablando de su obra, esa obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, familia, menos quejadera y más acción, porque la cabeza es Cristo, el dueño del universo es Dios.
Agradezcamos porque somos parte de su remanente fiel y dispongámonos siempre a hacer su voluntad, amando, obedeciendo y sirviendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la voluntad de Dios? Amar, obedecer y servir. Mire a todo el que está ahí al lado suyo, a los que están adelante, a los que están atrás. ¿Qué tiene que hacer usted? Amarlos. Aunque usted diga, ay, pero eso muy feo que tiene. El Señor no le dice, mire lo feo que tiene. Ámelo, ámela. Obedezca a Dios. Que perdone, que lo perdone Dios. No, que perdonemos, perdonemos y que le sirvamos. ¿En dónde? En donde Él diga. ¿Cómo? Como Él quiere. Ajá, a servirle a Dios. Entonces vamos a cantar, somos el pueblo de Dios y oramos, familia.